De esta jornada, después de la excelente conferencia del profesor Moyano, y vamos a un conversatorio ahora. ¿Bien? En este conversatorio van a participar la señorita Carolina Verdugo, la encargada del Plan del Buen Trato, Programa del Buen Trato en Senama, región del Maule, la señora Marta Abrigo, quien es presidenta de UCAM en Talca, la comuna de Talca, la profesora María Esther Muñoz, profesora de enfermería de la Universidad de Talca, y dos estudiantes de nuestra universidad. En el primero, espero no equivocarme, Camila, ¿ya? Camila Cubillos, estudiante de cuarto año de enfermería de la Universidad de Talca, y Francesca, le pregunté cómo se pronunciaba, Francesca, ¿está bien? Francesca San Martínez, estudiante de quinto año de Ingeniería Comercial de esta universidad. Vamos a comenzar realizando una consulta a cada una, preguntas distintas, y según cómo vaya el tiempo, agregaré otras preguntas. ¿Bien? Vamos a comenzar con la señorita Carolina Verdugo, de Senama, que me han contado que habla mucho, es buena para conversar, entonces me dijo, me hace así nomás y yo paro, ¿ya? Bueno, Carolina, ¿hay programas que fomenten el buen trato? ¿Qué recomendaciones entregarías para seguir en caso de que alguna persona mayor se sienta vulnerada? Muy buenos días a todos, la verdad agradecer siempre este espacio. Hoy día les comento que a nivel país el Servicio Nacional del Adulto Mayor cuenta en cada región con una dupla sociojurídica que trabaja el programa de buen trato, ¿ya? Y en este contexto vamos a hacer una serie de acciones que están relacionadas a promover el buen trato a las personas mayores, ¿cierto? Al reconocimiento de los derechos de las personas mayores, a que la sociedad los visibilice, los valide, los valore, los respete por sobre todo, sean capaces de respetar su autonomía, su independencia. Y así también es importante señalar que el programa de buen trato va a trabajar en temas de maltrato, ¿cierto? Que es la cara fea de esta línea, ¿ya? En donde vamos a realizar acciones como gestión con la red, atención a las personas que son víctimas de algún tipo de vulneración, ¿ya? Hoy día no solo nosotros como Senama estamos con estos programas, ¿cierto?, que trabajan el buen trato a las personas mayores, sino que hay distintas iniciativas a nivel comunal, por ejemplo, como es Prodame en Curicó, que es el programa de protección a las personas mayores, en donde también están tratando y trabajando, ¿cierto?, y poniendo grandes esfuerzos por mejorar la calidad de vida de las personas mayores al igual que nosotros. Y ese es un mandato, ¿cierto?, del presidente, en donde nos pide que trabajemos por la dignidad, por el buen trato y por la seguridad de las personas mayores, ¿ya? En relación a el tema de cómo abordar o qué hacer frente a una situación de maltrato, siempre es importante en este caso contar con una red, ¿ya? Una red familiar, una red local que permita que ustedes, al ser víctimas de maltrato, puedan conocer en primera instancia la situación de maltrato, no callar la situación, que eso es un tema clave. Muchas veces las personas mayores por vergüenza prefieren no comentar lo que les está pasando o invalidan un poco sus emociones o sienten que si lo dicen van a generar problemas. Y en este caso siempre es súper importante, y creo que una de las primeras recomendaciones frente a una situación de vulneración es que digan pare a esta situación, informen de la situación y podamos en conjunto con distintas instituciones, ya sea la municipalidad, el CEFAL, nosotros como Senama, la Corporación de Asistencia Judicial, la Oficina de Defensa de las Personas Mayores, las clínicas jurídicas de las universidades y toda la red con la que nosotros trabajamos, podamos atender su caso y tratar de abordarlo de la mejor forma, que prevengamos y detengamos la situación de maltrato.
De acuerdo, hagámoslo sobre la marcha porque está relacionada con eso, ¿verdad? Sí, ok, bien. Planteé la pregunta. Imagínese la gente más humilde, el campo, fue a otro grupo de oyentes, lo mismo, mírenla, no se lavaron ni las manos y están haciendo sopaipilla. Ay, para eso escuchan. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque yo llegué y también me pasó eso. Entonces yo dije, ¿las preparan? Porque no puede ser que en todos los grupos. Y yo de manera voluntaria empecé a hacer talleres ahí para mejorar la autoestima, todo lo que tiene que ver la emocionalidad, pero me ha llamado mucho la atención. Y ese me pregunta, ¿preparan ustedes o hay algunos talleres para las personas que dirigen? Mire, la verdad es que acá hay un tema en conjunto, ¿ya? Nosotros por Senama, por ejemplo, tenemos el programa Envejecimiento Activo y también la escuela de dirigentes, en donde se trabajan temas relacionados al liderazgo, a la promoción del buen trato, porque ustedes entienden que el buen trato es un tema transversal a todos los programas del Senama, ¿ya? El buen trato no solamente se va a ejercer desde el programa de buen trato en sí, sino que lo va a desarrollar el Fondo Nacional del Adulto Mayor, representado aquí por mi colega Macarena Ramírez, ¿cierto? Por el programa ELIAM, en donde están los hogares de larga estadía, o por el condominio de viviendas tuteladas, sino que es un tema transversal a todo. Ahora, también ahí hay que hacer un trabajo con los municipios, en donde tienen un programa de organizaciones comunitarias, ¿cierto?, que pueden promover y hacer acciones que permitan capacitar a los líderes para ser líderes efectivos, líderes que generen en este caso un buen trabajo con la comunidad, que traspasen información, que gestionen para sus usuarios en este caso. Hoy día nosotros tratamos y hacemos hartas acciones para sensibilizar en relación no solo al buen trato, sino que también a la toma de conciencia del maltrato, ¿cierto? Y también a evitar la mirada negativa respecto a la vejez, ¿ya? Entonces, hay un trabajo que hay que hacer efectivamente, pero también son los municipios en este caso quienes deben apoyarnos en este tipo de situaciones, ¿ya? Muchas gracias. Bien, vamos a continuar en este conversatorio y quiero preguntarle ahora a la señora Marta Abrigo. Señora Marta, en relación al tema que tratamos, buen y mal trato, de acuerdo a su experiencia como líder comunitaria en personas mayores en la comuna de Talca, a su juicio, ¿cuál es la realidad que viven las personas mayores en este tema? Hola a todos, ya no nos conocemos mucho. Yo voy a tratar, como adulto mayor que estoy aquí entre estas lolas, de identificarlos a ustedes, o sea, de hablar por ustedes y lo que más o menos ustedes también ven en sus clubes. Yo pienso que el maltrato está presente en una gran cantidad. No vamos a hablar de los adultos mayores que están del 40 o del 70 más arriba en el porcentaje de las fichas, sino que de los otros, de los que nosotros tenemos costumbre de ver, de los clubes, de esa gente. Y están muy maltratados psicológicamente y económicamente. Están maltratados por la sociedad, en su familia, económicamente digo yo porque lo que tienen no les alcanza para subsistir y tener una vejez digna porque no alcanza para los medicamentos que hay que comprar, que el Servicio Nacional no los entrega porque son cosas muy caras. Entonces,
Ese es un maltrato. El maltrato familiar, porque existe. Y yo sé, chiquillos, que no somos capaces de decirle a ese hijo, no me levantes la voz, no me trates así, no me mandonees. No somos capaces. Nos da miedo. Eso es lo que tratan las personas como Senama, de decir, hay que hablar, hay que decir, porque existen los medios, pero nosotros no queremos herir a ese familiar. Nos da pena ese hijo. El hijo que más mal nos trata es el que más nosotros queremos como cuidarlo, y nos estamos nosotros desgastando. Hay personas mayores a las cuales el hijo le dice, señora, usted no sabe nada, usted ya llegó a la edad que no sabe, así que no opine. No tenemos derecho de opinión. ¿Por qué? Porque ya somos mayores. Y eso es así. Usted mejor que vaya para allá a juntarse con sus amigos y no diga nada. Lo veo. Hay abandono de parte de la familia por adultos mayores. O sea, ¿qué es mejor? Que al adulto mayor lo quieran en la casa, la familia, lo cuiden y lo protejan, o que lo dejen de lado. A lo mejor usted debería irse con la otra hermana porque ella tiene mejor para atenderla, nosotros no tenemos. También se da el caso. Entonces, eso pasa, eso lo vemos, que no queremos decir, y yo hoy lo voy a decir aquí porque son realidades. Entonces tenemos que recurrir, ¿a dónde? Al servicio del adulto mayor, Senama, contar lo que le pasa, porque para eso tienen ellos personas preparadas. Un poquito también, porque dice como maltrato, la señora que preguntó por ese líder que ofende, que eso, también existen las formas. Yo soy una líder que a mí me prepararon. Yo fui a escuela de dirigentes, yo fui a una escuela que hizo Senama, fui a una escuela que dictó una universidad para poder ser dirigente, y son preparados. Pero hay que ser empático con esa persona también, porque también es un maltrato. No aceptarlo y criticarlo. Como dijo el profesor Moyano, hay que dar las gracias y felicitar. Y si a esa persona que está así nosotros la tratamos bien, no nos va a entregar maltrato. Pero que el maltrato existe, actualmente existe. A pesar de lo que esté haciendo Senama, de lo que esté haciendo la universidad, existe. ¿Y quiénes tenemos que parar ese maltrato? Nosotros. Ustedes, nosotros los dirigentes, y ustedes tienen que tener el valor suficiente. Cuando hay una vecina que está sola, abandonada, que no tiene quien la vea, que no tiene remedio, que no tiene de comer, informemos, porque esos maltratos se dan. Y muchos, sería muy largo. Voy a quedarme hasta ahí nomás mejor. Muchas gracias, señora Marta. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la señora Marta. Hace muchos años que nos conocemos como dirigentes en la organización que cada una participa, pero yo les quiero traer un mensaje de optimismo. Si nosotros hace 6 años atrás, todos los que estamos aquí tenemos buena memoria. Yo he vivido la historia porque yo soy vieja. Yo digo siempre, yo vivo la historia. Por Dios que hemos avanzado harto. Ahora, pregunta específica para la señora Ábrigo. Ella como dirigente de la UCAM, ¿qué hace con las personas que tienen maltrato? No nos dejen a nosotros, qué sé yo, los demás, sino que encabecen ustedes como organización comunal, ayudadas por las instituciones, por el CIEC y por Senama. ¿Qué hacen ustedes para ayudar a las personas del maltrato?
Esa es una cosa. Y la segunda cosa también es para las autoridades, que el profesor Moyano lo insinuó. Aquí en Talca no hay donde estacionarse. Los adultos mayores en todos los países hay uno o dos estacionamientos frente al banco, frente a la farmacia, frente al hospital, frente a una emergencia. ¿Para qué? Para que el adulto se estacione, o el Uber o la camioneta que los lleve no se estacione en doble fila y el pobre persona vaya culebreando hasta entrar un estacionamiento solo por 1 hora. No es para que esté toda la mañana ni recorra toda la 1 Sur. En los bancos tampoco hay fila para la tercera edad. Le dan un número y yo veo que a veces en el Banco del Estado uno tiene que esperar 40 minutos para que le toque el número. Y a veces mucho más. Entonces, ese también es un maltrato. Y eso es cosa poca. Es cuestión de organización del banco interno, aquí, en la oficina central. Ahora, los estacionamientos es cuestión de decreto alcaldicio. No es ley de la República. Son cosas fáciles que nos facilitarían la vida a muchos de las personas que tenemos la oportunidad de manejar, y las que no tienen la oportunidad de manejar, pueda su hijo tranquilamente estacionarse, bajarse para que vaya a la urgencia, le espere 1 hora, la atienda y todo lo demás. Nada más, porque si no, hablo toda la mañana. Bueno, yo voy a ser Don breve José. en la respuesta. ¿Le tengo que contestar? ¿Le tengo que contestar a ella? Por favor. Yo solamente lo que corresponde a la UCAN, porque lo otro se lo hiciste a las autoridades, dijiste. Sí. Aunque también te podría decir después, mira, nosotros la UCAN, cuando vemos un caso de maltrato, de abandono, tratamos de hacer lo que dije, buscar dónde enviar a esa persona. Si tiene un maltrato, que ha tenido un accidente, ayudamos con ella, le pasamos una silla de ruedas a la otra persona que no puede caminar y tiene un maltrato porque que se cayó, le pasamos un burrito, ayudamos en ese aspecto. Le extendemos la mano en lo que podemos y los acompañamos. Pero también hay que decir que los clubes se preocupan también de eso, de cada uno de sus integrantes. Lo otro sería fantástico, fantástico. Lo que quiero dejar como último es que tanto los clubes como a la UCAN cuesta mucho llegar a conseguir que algunas obras municipales se hagan, porque de lo contrario tendríamos una ciudad más amigable para el adulto mayor, que es lo que no hemos podido lograr. Pero hemos avanzado muchísimo. Bueno, igual nos caemos en la calle. Gracias. Don José. Buenos días. ¿Se escucha o no? Sí. Yo creo que lo más importante de todo esto, el buen trato para los adultos mayores, es que nosotros mismos los comprendamos entre nosotros, ¿no es cierto? No podemos, por algo, amenorar a los demás, ¿ya? Respetarnos es lo importante. Igual como yo le he pedido a las autoridades que respeten las leyes que se han hecho para los adultos mayores, ¿ya? Se lo he dicho en Santiago, en todas partes donde los veo. Y doy gracias a don Iván, a don Ignacio por Senama, por la realidad que están haciendo. Esto es muy lindo lo que están haciendo, porque la demás gente no entiende lo que está pasando con nosotros. Los adultos mayores estamos muy catalogados, mal catalogados en Chile, ¿cierto? Tenemos unas leyes que salieron, son leyes nacionales. Ejemplo, la reaje pasaje. ¿Cuántas comunas no respetan la ley? Es una ley nacional. Las filas en los bancos, en los cefanes, también es ley. ¿Quién la respeta? Yo mismo voy al cefán, no respetan la ley. Le digo al ¿cuánto se llama? El encargado al director, me dice, lo voy a verlo, don José. He ido a la Florida, he ido a distintas partes y nadie respeta al adulto mayor. Esa es la realidad. Y para eso, como dijo el caballero, tenemos que respetarlos nosotros, entre nosotros primero, para que la gente los pueda ayudar. Muchas gracias. Gracias, don José.
sobre la marcha, a propósito de lo que he estado escuchando de la señora Marta, don José, que son dirigentes a nivel regional, a nivel comunal. Le invito a escribir una columna de opinión. Tengo acceso a un diario, yo mando una columna de opinión, le invito a usted y a usted, escribamos una columna de opinión conjunta. ¿Le parece? Ya. Vamos a continuar con las estudiantes, las nuevas generaciones, con Camila y Francesca. Le voy a hacer la misma pregunta a ambas. Primero a Camila. Ya, por favor. Acerca del... Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con este conversatorio. Camila, respecto al trato hacia las personas mayores, ¿cómo ves el tema en la sociedad actual y particularmente en los jóvenes? ¿Escucha? Sí. En verdad cuando nos pasaron más o menos como las cosas que nos iban a preguntar. ¿Sí? Ya, sí. Bueno, cuando nos mencionaron más o menos lo que los temas que íbamos a abordar en este conversatorio, me cuestioné igual harto esta pregunta, porque, a ver, lo tuve que ver desde mi punto de vista como estudiante de enfermería y también como nieta, como sobrina de personas mayores, porque somos personas también. Entonces, esto lo vi desde dos puntos de vista. Primero, siento que somos una generación actualmente, bueno, las nuevas generaciones, que pasamos mucho detrás de esto, de los teléfonos, ¿cierto? Y esto que nos hace ser mucho más individualista. Lo mencionó el doctor anteriormente, o sea, es una cosa de cuando nos saludan. Como, hola, ¿cómo estáis? Sí, bien. ¿Cómo se ve eso? Claro, ¿y cómo se sienten ustedes? Y claro, no tienen atención de los mismos nietos, hijos, vecinos, etc. Siento que somos una generación que estamos, de verdad, como, y me incluyo, si hay que ser realista, que pasamos muy detrás de esto. Sin embargo, siento también de que hay muchos jóvenes, no todos, porque igual hay que siempre destacar que siempre va a haber una minoría, o bueno, las personas diferentes, que siento que de cierto modo igual hay más conciencia social en ese sentido, porque no va a faltar la persona que está al lado de ustedes que va a ser capaz de alzar la voz para ustedes, que ven que, no sé, hay algo como medio raro, ya lo van a grabar, o ya van a decir, oye, no, pues está mal lo que están haciendo, qué sé yo. Pero siento que falta mucho en ese sentido, y desde, bueno, mi asiento como estudiante de enfermería, desde la enfermería como tal, para nosotros lo primordial y nuestra base es la educación. Y ustedes igual lo mencionaron harto, un tema de cultura, enseñanza, qué sé yo. Y yo siento que lo que falta como base es la educación desde colegio, por ejemplo. Que se empiecen a relacionar, por ejemplo, ya, ¿cómo se relacionan con los abuelos? Con sus propios abuelos, por ejemplo, o con las personas que viven, o con el tío, o con el vecino, etc. ¿Por qué? Porque estamos en una generación y en un contexto totalmente diferente. O sea, hace 20, 30 años atrás quizás esta interacción y este trabajo que quizás se podía tener con las personas mayores de la misma familia era distinta. Por ejemplo, vamos a amasar con la abuelita mientras la abuelita hacía pan. Vamos a amasar con ella. Había una interacción, quizás se podían conocer más, una jugarrita.
no sé, hoy en día los niños chicos, o sea, no vamos a interactuar como con el celular, pues no vamos a estar jugando los juegos que juegan, que online, qué sé yo, no, pues es mucho menos la interacción, mucho menos la comunicación. Entonces yo siento que la base quizás para poder mejorar eso, porque igual, a ver, tenemos que entender, son contextos diferentes, y yo creo que ustedes también entienden que son tiempos diferentes, ¿cierto? Entonces, quizás en vez de adaptarse como tanto, o sea, de cambiar, adaptarse. Y como eso, quizás haciendo otro tipo de actividades. ¿Y cómo se van a hacer ese tipo de actividades? Desde la educación, desde los niños. Enseñarle como, saludó, no sé, al abuelito, le dio un abrazo, le preguntó cómo está, le preguntó, no sé, ejemplo, fue al médico, cómo le fue. Son cosas muy, muy pequeñas, pero que lamentablemente se han perdido. ¿Y por qué se han perdido? Porque no se trabajan, porque los tiempos cambiaron y esa relación lamentablemente ya no está o se ha ido perdiendo. Y yo creo que eso es algo que en verdad se debería inculcar, insisto, para mí personalmente lo principal y la base del cambio es la educación. Así que yo partiría por ahí. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Camila. La misma pregunta para Francesca, que es en este contexto del trato hacia las personas mayores, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué pasa en la juventud al respecto? Hacia el trato de las personas. Hoy en día podemos encontrar las dos caras de la moneda. Podemos encontrar jóvenes que sí tengan conciencia y otros que no. Un ejemplo muy personal, a mí me pasa mucho que yo sí con mi abuela tengo mucha cercanía. Obviamente no puedo interactuar con ella de alguna forma que a mí me gustaría como joven, pero sí me adapto, como simplemente en los fines de semana cuando voy a acompañar a la feria, porque a ella le gusta hacer esas cosas. Y ahí también me he dado cuenta que muchas veces se vulnera a los adultos mayores, ya que prácticamente lo engañan de la manera financiera, porque se aprovechan de la vulnerabilidad que tienen ellos, ya sea porque en muchas partes hoy en día se usan más las tarjetas de débito que el efectivo, entonces abusan de los precios de las tarjetas al colocarlo mal, entonces eso también va un poco de cultura de las personas, porque no solamente es como que trates mal al adulto, sino que también te aprovechas de su vulnerabilidad, porque ahí juegan mucho en contra los estereotipos que nosotros hemos creado hacia el adulto mayor, porque los vemos con fragilidad, y ahí es donde entramos a discriminar hacia ellos. Pero también hoy en día muchos, con todos estos programas que se han ido inculcando, hemos empezado a valorizar mayor a nuestros adultos mayores, pero aún nos falta mucho para seguir ese camino. Y es algo que tenemos como una deuda como sociedad, por así decirlo, porque gracias a los adultos mayores es lo que somos hoy en día, porque gran parte del conocimiento que tenemos es porque alguien lo hizo y esa persona también pasó a ser adulto mayor. Quizás yo hoy tengo 23, pero de aquí, no sé, a 40 años también voy a ser un adulto mayor. Entonces son como etapas de la vida y que tenemos que ir cambiando nosotros, pero para eso, como dijo mi compañera, es necesaria la educación, que desde pequeños se nos inculque como que es importante valorar al adulto mayor y respetarlo, tener empatía y no aprovecharnos de las vulnerabilidades de ellos. Muchas gracias, Francesca. Una pregunta ahora a la profesora María Esther Muñoz, enfermera de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca. ¿Cómo, profesora, cómo ve la situación del buen trato o maltrato hacia las personas mayores en el sistema de salud, los CEFAM u otros? Buenas tardes, feliz de poder estar con ustedes, agradecer al profesor Lomo por esta invitación. Y bueno, como enfermera de profesión y ahora dedicada a la formación de nuevos profesionales de salud, particularmente enfermeros, la verdad no puedo, perdón la chochera, pero no puedo dejar de mencionar el orgullo que siento por Camila, que está aquí, que es estudiante nuestra, y bueno, y también, por supuesto, aquí nuestra compañera de Ingeniería Comercial. Pero la verdad es que el tema del buen trato
yo creo que es independiente de quién tengamos al frente. Los enfermeros y las enfermeras en general somos los que, o el personal de enfermería, las personas que también trabajan bajo nuestra coordinación, somos los profesionales de salud que en general estamos mucho más cerca y constantemente con las personas cuando tienen algún problema de salud, sobre todo en el ambiente intrahospitalario. Y en el ambiente extrahospitalario también no es la excepción, ¿cierto? Participamos de muchos programas de salud como profesionales y destacar lo que decía Camila respecto de la educación. Uno de nuestros roles como profesionales es justamente educar a la población en prevención, en promoción de salud. Por lo tanto, el tema desde una arista académica, podría decir, parte desde la formación de los profesionales. Debe haber una interacción importante entre el académico que está formando un profesional que va a atender personas en condiciones de vulnerabilidad, considerando que nadie va al hospital o al CESFAM porque no tiene problema. O sea, a lo menos la persona que acude a un servicio de salud, a lo menos está preocupada. Está preocupada porque está acompañando a alguien o está preocupada por la salud propia. Por lo tanto, y como muy bien aquí ella dijo, empatía recién. Y quizás también nunca olvidar el tema ético, que para nosotros como profesionales de la salud siempre tenemos que considerarlo, y considerarlo en la formación de los nuevos profesionales. Ahora, conversábamos en el pasillo, en el café, con una colega que está acá también, que estudió en esta universidad, y me decía, sería bueno que igual fuera, porque me preguntaban, ¿y ustedes como escuela de enfermería tienen un ramo, una asignatura que trabaje la gerontología? Y bueno, orgullosamente dije que sí, porque nuestra escuela tiene un módulo anual en cuarto año justamente, cuando ya los chicos están más grandes, que está referido completamente a eso. Y esta persona, mi colega, me decía que conocía ahora, conversando, es parte de ustedes, por ahí está, me decía, sería bueno también que fueran y que fueran los chicos más a los hospitales, a los lugares, compartieran más con las personas mayores, quizás quebrando esta individualidad que pudieran tener las nuevas generaciones, que mi humilde opinión siento que no es tanta, siento que cuando uno los invita, los convoca y los entusiasma, ellos participan. Por lo tanto, ahora, primero, respondiendo a la pregunta del doctor Palomo, en el pregrado, en la formación de nuevos profesionales, fundamental el respeto, promover el respeto, la ética en los cuidados, la ética en la atención, el saber escuchar. Alguien por ahí también en el café, y me han dado insumos para este conversatorio, me decía, ¿por qué cuando hablan con nosotros nos gritan? Y es algo que nosotros le decimos también a nuestros estudiantes, no den por hecho que la persona mayor tiene problemas de audición, porque sin conocerlo y le hablan tan fuerte. Porque quizás si tienen problemas de audición, tienen sus dispositivos que les pueden ayudar a escucharlo. Por lo tanto, no es necesario. Veamos primero y ahí vamos viendo. ¿De acuerdo? Entonces, son miles de detalles, la verdad. Y instancias como esta, por supuesto que sirve. Por supuesto que sirve porque convocan, ¿cierto? Convocamos aquí a varias generaciones, en el público también allá arriba hay gente muy joven, y estas son las instancias que se tienen que replicar, mucho más de lo que ya hay. Como dijo ella, ¿cierto? También hemos avanzado, claro que sí, seguramente que sí. Hay una ley, ¿cierto?, que ya considera el maltrato a la persona mayor. Por supuesto que hemos avanzado. Hay programas del servicio de salud, estatales, que consideran en todo su contexto a la persona mayor. Y quizás incluso en el vocabulario, antes siempre decíamos los adultos mayores, y ahora decimos la persona mayor, ¿cierto? Porque es una persona. Por lo tanto, y todos estamos llegando, cual más, cual menos, allá. Aquí la compañera, ¿cierto?, decía que a sus 23 añitos está estudiando y que le queda tanto tiempo para 40 años, ¿cierto? Y como que seguramente lo ve lejano, ¿no? Lo ve muy lejano.
Les cuento una experiencia cortita y perdonen la patudez. Yo empecé a trabajar siendo enfermera a los 22 años. Y yo decía, me faltan 38 años para jubilar. Era una vida, era una vida. A la fecha me faltan 7. Y en realidad el tiempo ha pasado, pero muy rápidamente. Y me gustó también, y qué bueno, y yo creo que a lo mejor ustedes comparten conmigo esto que decía la artista que nos mostraba el doctor Moyano, ¿cierto? Tenemos tanto que mirar para atrás, me incluyo, y como que nos queda poquito tiempo para adelante, ¿cierto? Pero ese poquito tiempo, y son parte de las políticas públicas, es que sea con una salud positiva, que sea un envejecimiento positivo, que sea activo, que sea saludable, no solo desde el punto de vista físico, sino que sea saludable en los entornos. Y instancias como esta, por supuesto, que favorecen aquello. Un segundo, estoy inventando una pregunta. Esto estaba fuera de lo que ya tenía pauteado, pero vamos a hacer una pregunta corta y respuesta breve. ¿Bien? A cada una. Me gustaría así como, ¿qué mensaje le quieren entregar a quien yo voy a indicar? ¿Bien? Un mensaje así, directo, a la vena, como dicen, a propósito de enfermería. A la vena. Para la señora Marta, ¿qué mensaje, a propósito de lo que hemos estado hablando esta mañana, qué mensaje usted le quiere entregar a los jóvenes de Talca? A los jóvenes de Talca. Yo creo que tienen que tratar mejor a los adultos mayores, porque aunque hay jóvenes que sí lo hacen, hay otros que no. Y eso yo lo veo, porque yo ando en micro y no se paran a darme el asiento. ¿Saben qué hacen? Cuando ven que sube un adulto mayor, toman el teléfono y hacen esto. Lo observaba hace 2 días. Para no tener que darle el asiento, tomaba el teléfono y subía a otra señora y el joven hacía esto. No le dije nada, absolutamente nada. Lo estuve observando y así como con el perdón de doy los jóvenes que están ahí arriba, es así. Entonces hay que enseñarle a los jóvenes, a través de la educación, un poquito más de empatía, más de cariño, más de respeto por ese adulto que le costó subir a la micro y que él viene cómodamente sentado y que tendría el deber de darle el asiento, o de ayudarlo a bajar o ayudarlo a subir. El joven tiene que ser más respetuoso con el adulto mayor. Es de dónde viene su padre, de dónde viene después él, y así, en una generación. Falta de respeto con los jóvenes, no generalizo, pero la gran mayoría. Porque como le digo, yo transito solo en micro y veo bastante los jóvenes. Muchas gracias, señora Marta. Camila, ¿qué mensaje le entregarías tú a las personas mayores? Pucha. Sí, qué complejo, no era pregunta pauteada esta, así que que tómate un par de minutos si quieres. Es que siento que igual hay mucho por decir. O sea, primero como darle las gracias por su sabiduría, por su experiencia, por traspasarlo. Si bien siempre nos dicen que los jóvenes somos el futuro y que somos estas mentes evolutivas, cambiantes, etcétera, ustedes también son agentes de cambio, desde su posición, desde su experiencia, desde la sabiduría, desde todo lo que han colaborado con la sociedad, ustedes también son agentes de cambio. Y siento que independientemente sean considerados ya personas mayores, son personas que todavía pueden hacer cambios, son personas que todavía les quedan cosas por hacer, ya sea en cuanto a familia, cosas laborales, emprendimiento, etcétera. Les queda vida todavía, les queda mucho por hacer, cosas por vivir, chistes por reírse, no sé, tantas cosas.
Entonces siento que quizás aferrarse a eso, de cierto, muchas gracias, empoderarse y vivir, intentar vivir lo más feliz y plenamente posible dentro de lo que se puede, porque yo entiendo que quizás hay muchas realidades, distintas realidades deben haber acá. Sin embargo, siento que el hecho de quizás de lo, ya como mencionaron, o sea, ya tienen mucho camino recorrido y lo que les queda, vivirlo bien, vivirlo tranquilo, pleno, saludablemente, con la gente que ustedes quieren. Muchas veces la familia no tiene que haber un lazo sanguíneo en común. Muchas veces la familia hay quien está ahí, quien los apoya, quien los acompaña, quien se preocupa si es que fueron al médico, si es que fueron a comprar, etcétera. Son cosas muy pequeñas, son detalles. Así que en verdad eso, o sea, créanse el cuento todavía, o sea, se pueden seguir creyendo el cuento. Y eso, en verdad, muchas gracias por lo que hacen, por lo que generan, por los agentes de cambio como líderes, como ustedes. Y eso, gracias. Gracias. Bueno, el mensaje de Camila, tenemos que creernos el cuento. Buena, hay una forma de expresar, empoderarnos, ¿no? Profesora María Esther Muñoz, estamos hablando de mensaje, hay que entregarle mensaje, ¿verdad? ¿Qué mensaje le entregaría usted a Senama? Particularmente el Maule. Aquí está el coordinador. Sí, nos conocemos con el coordinador. Tenemos de hecho un proyecto ahí pendiente para el segundo semestre. No, yo creo que Senama cumple una tremenda labor al ser una entidad estatal y tener acceso quizá a poder articular muchas cosas. Es un tremendo aporte. Lo conversaba también él, ¿cierto? La verdad que el horario del café conversamos hartas cosas en un poquito rato. Y una de las cosas que él decía y manifestaba también, que claro que el Senama es una entidad joven, 2002 se creó, y por lo tanto, sin embargo, ha crecido harto. Y nosotros, particularmente yo, y particularmente como siendo académica de esta universidad, aquí estamos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, sin ir más lejos. Estábamos conversando, ¿cierto?, de un tema en particular, y que nosotros tenemos, no solo en la escuela de enfermería, sino que en los distintos escuelas, facultades, por ejemplo, videojuegos para la digitalización, ¿cierto?, y la alfabetización digital. Aprender a usar los teléfonos, los computadores, etcétera. Hay mucho por hacer que pudieran hacer tanto los estudiantes como también nosotros como académicos. Siempre hay un tiempito por ahí, ¿cierto? Y mientras sea organizado, coordinado y programado, la verdad es que se pueden hacer bastantes cosas. Como enfermera, más que invitado, y de hecho ha estado en nuestra escuela, así que tenemos ahí un nexo ya con Ignacio. Y eso, yo creo que el Senama también puede aprovechar, sobre todo las universidades públicas. Nosotros somos como universidad tal, con una universidad pública, que tenemos una responsabilidad con el territorio, con nuestra comunidad, y estamos muy dispuestos a cumplir con esa responsabilidad. Así que eso, una invitación. Gracias, profesora. Estamos en época de elecciones municipales, consejeros municipales, alcalde. Francesca, ¿qué mensaje usted le entrega a ese futuro alcalde, a esos futuros concejales del municipio? En el contexto que hemos estado hablando. Acerca del micrófono, sí. Lo que le diría como a las autoridades futuras es que, sobre todo inicialmente, que las cosas que digan no sean solo palabras, que sean hechos, porque muchas veces los políticos solo dicen y no cumplen, siendo realistas. Es que tomen en cuenta actividades que involucren al adulto mayor, pero que sean actividades no solamente que queden como en el aire o que se lleven un transcurso de tiempo, que sean cosas que puedan perdurar como el tiempo. Por ejemplo, Senama, como dijeron, se habían creado en el 2002, si no me equivoco. Quizás también se pueden crear otro tipo de programas similares que también tengan que ver con el adulto mayor. Porque podemos ver que hoy en día, no sé, las personas que cumplen justo los 65 ya son adultos mayor.
pero a muchas de esas personas les cuesta aceptar que pasaron a la edad de adulto mayor. Y es difícil, porque ellos están ahí como lo vemos algunos jóvenes, o sea, que es como adulto mayor, como que los ven vulnerables. Y cuando ellos llegan justo a la edad de los 65, se encuentran como en un vacío. Se encuentran vulnerables y no saben qué hacer muchas veces. Quizás también tomar muy en cuenta a las personas que están justo en esa edad, porque casi siempre hacemos referencia al adulto mayor que sobrepasa los 70 años o que realmente demuestra adulto mayor, que se ve de apariencia, porque hay adultos mayores que se ven jóvenes, que parecen, no sé, de 40, y se ven jóvenes. Y ellos no les gusta como asimilar eso, y para ellos igual es una frustración. Yo creo que hay que validar todos los sentimientos de ellos, y que es necesario crear más grupos para poder tratar este tipo de temas. Muchas gracias, Francesca. Carolina. Mira, tenía un destino en la pregunta y la cambié hace medio minuto. ¿Ya? Cambié el destino. Y yo pensé, voy a decir, primero, ¿qué mensaje le quería entregar a la universidad? Pero lo encontré un poco fome. No, ¿qué mensaje le entregaría tú a las autoridades de gobierno regional, le asegure, ¿ya? Porque ahí se manejan los recursos regionales, ¿bien? ¿Qué tipo de proyectos tú le dirías que privilegie en relación a personas mayores? Descartemos las fundaciones para evitar problemas, ¿ya? Pero recursos para proyectos asociados a personas mayores, pero no 1 millón de pesos, no, proyectos. Hoy día las necesidades de las personas mayores son distintas y van a estar enfocadas de acuerdo a la realidad de cada uno, ¿cierto? A la localidad en donde viven, a la historia de vida que ha tenido cada uno. No obstante, hay temas comunes y, por ejemplo, uno de ellos es la mantención de la funcionalidad de las personas mayores, ¿cierto? Por lo mismo, por ejemplo, el Senama, a partir de unos años atrás, empezó con los centros de día, centros diurnos, ¿cierto? Y hoy tenemos 16 centros diurnos en la región. No obstante, es súper importante poder disponer de un centro en cada comuna que permita, en este caso, que las personas mayores se mantengan funcionalmente activos, ¿cierto? Tanto física como cognitivamente, pero también no solo es esa la idea, sino que también la idea es que se mantenga la mayor cantidad de tiempo posible en sus domicilios, ¿cierto? Porque son sus espacios, porque son sus viviendas, son los espacios en donde conocen, en donde están sus familias, en donde están sus amigos, ¿ya? Y en ese contexto, una de las ideas quizás, don Iván, sería de que se dispusieran de más recursos para tener en cada municipio, en cada comuna, estos dispositivos, al igual que el tema de los cuidados domiciliarios. Hoy día, si bien sabemos y tenemos claridad que la mayoría de las personas mayores, lo dicen las estadísticas, ¿cierto?, son personas sin dependencia, vale decir autovalentes, personas como ustedes, ¿cierto? Hay un número menor, pero no menos importante, que requiere de cuidados y de prestaciones en domicilio. Por tanto, el generar un programa de cuidados domiciliarios en donde vayan, le generen ciertas prestaciones, le generen un respiro también al cuidador. Ustedes saben lo que es cuidar a una persona con dependencia, lo desgastante que es, lo complejo y lo que trae no solo para la vida personal del cuidador, sino que al contexto familiar de ese grupo, ¿cierto? Por tanto, el que se generen estos espacios también es súper relevante. Ahora, frente a lo mismo, comentarles que gobierno regional, ¿cierto?, está siempre atento, pero el gobierno en sí, el gobierno del presidente Gabriel Boric, también hoy día está tramitando la ley integral de personas mayores que viene a potenciar estos derechos y este resguardo a la integridad de las personas mayores, ¿ya? Y en ese contexto también la idea es mejorar la institucionalidad del Senama que nos permita tener estos programas que yo les comento. ¿Estaba preparada la pregunta, parece?
el coordinador estaba contento, lo vi en la cara que estaba representado. Bien, gracias, Carolina. Bien, con esto estamos concluyendo esta jornada. Primero vamos a hacer una foto